noches, gracias por preferirnos a través de su canal 245 de Teleradio América y la versión radial de estas ideas encontradas que se transmite a través de H y Z. El día de hoy a las 10 de la mañana depositamos por ante el Tribunal Superior Electoral el recurso mediante el cual aspiramos a invalidar toda la caricatura convencional del 20 de julio. Y así como ayer hicimos una introducción, hoy vamos a incorporar las herramientas esenciales de los aspectos que van a caracterizar el proceso. Como ya son documentos públicos y como muchos de ustedes han visto imágenes que la hemos depositado como prueba y que el país la vio, este proceso es un proceso ordinario, no se parece a los anteriores que eran amparos preventivos y provocaban una celeridad entre el depósito y la fijación de la audiencia. Queremos comenzar a explicar algunos aspectos que son importantes. Miren, en primer lugar, ¿cuál es el fundamento de la instancia? Redactada por 3 brillantes abogados, Nácez Perdomo, Andrés Astacio, José Luis Hernández, de quien confío plenamente de sus calidades, de sus condiciones, de su formación, de su entrenamiento y de su sagacidad jurídica. ¿Dónde está la fortaleza de la instancia? En primer lugar, miren, a partir del año 2010, con la reforma constitucional, ese nuevo instrumento, que es el marco de una nación que se llama la Constitución de la República, estableció en su artículo 216 la naturaleza constitucional de los partidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sombrilla de lo constitucional es un aspecto que cubre el comportamiento de los partidos políticos. No solo por el concepto del Estado Social de Derecho, sino que se aduce una regla básica de que como los partidos políticos son financiados con fondos públicos, el espíritu público tiene que prevalecer y la expresión más concreta del marco público en el orden legal se llama la Constitución. Y no solo de ahí se derivan aspiraciones esenciales, sino que la tesis que prevalece es que como los fondos públicos alimentan el comportamiento contable de los partidos políticos, esos partidos políticos no solo tienen que conducirse con transparencia, no. Es que el sentido de la transparencia va más allá del manejo decoroso de los fondos. Es que también se le exige que las normativas del comportamiento interno estén vinculados con la competencia en igualdad de condiciones, con el acceso en igualdad de condiciones, que los torneos internos sean lo suficientemente transparentes para todos y todas. Es decir, hay una nueva reglamentación. Usted no puede ir al tribunal, como lo hacen los abogados del sector de Miguel Vargas, solo a recordarle a los jueces que producto de un acuerdo político, en el 2010 ellos fueron seleccionados en las altas cortes. Eso es chantaje. Eso es cierto. Lo que hay que derivarse es que a partir de esa reforma constitucional del 2010, los partidos ya tienen un rango constitucional. O sea, su dimensión creció. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos de nuestras propuestas? El más esencial tiene que ver con el rango constitucional. El de segundo orden tiene que ver con la conculcación de derechos esenciales. La gente dice, no, a Guido no lo dejaron votar. No fue a mí. Fue a todos los candidatos. Miren, Juan Santos era candidato a la presidencia del partido. No pudo votar. Francisco Peña era candidato a la presidencia del partido. No pudo votar. Fausto Liz, candidato a la Secretaría de Organización del partido, no pudo votar. ¿Quién le habla? No pudo votar. Es decir, mucha gente cree que este es un proceso que se le conculcó derechos a Guido Gómez Mazara. No, al resto.
y por eso uno de los elementos esenciales de ese proceso está fundamentado en la conculcación de derechos. Pero hay un tema que es novedoso en la cultura constitucional de la República Dominicana, pero es un referente jurisprudencial sumamente interesante, que consiste en desmantelar lo que los conocedores del derecho llaman el desvío de poder. ¿En qué consiste esa tesis? Es decir, desde el año 1957, escuchen esto, en Francia, del año 1954 y 57, existen ya los precedentes jurisprudenciales que explican lo siguiente, que la norma de comportamiento de los funcionarios que administrativamente están llamados a ser guardianes de los procesos de competencia democrática no pueden utilizar su condición institucional y su rol de autoridad para pervertir el proceso, porque si lo hicieren, falsifican el resultado y por vía de consecuencia no son garantes de la transparencia del proceso. Es una tesis recurrente, manida, que por esas cosas de la vida, por la brillantez de Naces Perdón, que es uno de los abogados, encontramos, porque los abogados nos atamos por lo que escribimos. Repito, encontramos los argumentos jurisprudenciales defendiendo el principio de preservar a los competidores del proceso e impedir el concepto de desvío del poder en varios libros importantes, pero sobre todas las cosas, uno de autoría del doctor Eduardo Jorge Prats, que en varios procesos ha estatuido, ha escrito artículos ponderados, inteligentes sobre la materia, hablando de la imposibilidad de que se le conculquen derechos a los competidores, fundamentándose en el principio del desvío de poder. Repito, no hay peor cuña que la del mismo palo. Y frente a eso, ¿por qué el concepto de desvío del poder es un acto de perturbación de la competencia política? No solo porque se nos conculcó derechos, sino porque en la articulación de todo el proceso había una tendencia fraudulenta que, si bien es cierto la aceptamos, nunca dudamos que una competencia en buena lid resultaron victoriosos, como resultamos. El problema es que las autoridades llamadas a garantizar procesos competitivos con transparencia desvirtuaron tanto su rol que aniquilaron la validez del proceso. No estamos discutiendo otra cosa que no sea que si a usted se le elige para ser autoridad, ejérzala. Porque si esgrime la condición de autoridad para torcer el proceso, usted está invalidando el proceso mismo. A veces los abogados hablan un lenguaje que no entiende nadie. Y yo comienzo a traducir en el terreno práctico, porque hay veces que los tecnicismos legales, las argucias, el discurso procedimental, no termina de aterrizar. Y la gente que está en la Francisco Villepesa, parte atrás, que está sentado en su casa, que viene de impartir docencia, que es un profesional, o que cansado de su trabajo se divierte viendo el programa, independientemente de las credenciales académicas, culturales, hay que hacer un ejercicio de aterrizaje para que las teorías jurídicas que van a ser parte del proceso, porque yo creo que independientemente de las motivaciones de carácter política, coyuntural, el fundamento de la decisión está estrictamente vinculado a los aspectos de derecho. Por eso le llevamos pruebas en 2 carros grandes de supermercado. Pero miren, ¿dónde comenzaba el concepto de desviación de poder amparado en la autoridad administrativa? En lo siguiente. El PRD, desde el año 1981, estableció como normativa de competencia interna primarias abiertas, voto universal y accesibilidad a los centros de votación. Traduzco. Es José Ovalle que rumbo a una competencia entre el doctor Jorge Blanco, porque era un simpatizante del doctor Jorge Blanco, y Jacobo Magluta le dice, no, vamos a cambiar las reglas de la convención del 77, que eran convenciones por delegados. Vamos a ir a una convención
ampliando el marco de participación en la fórmula de los 13 y que esos 13 decidieran sobre el proceso. Bueno, desde ahí Peña Gómez universalizó la participación política en el PRD. ¿Y qué pasaba? Que ese proceso no solo era amplio, participativo, plural, sino que conducía a la facilidad al acceso de la participación. ¿Dónde se participa? En los centros de votaciones. ¿Dónde se expresa? En las mesas electorales. Pues bueno, a partir de esas reformas internas en el PRD, estoy hablando del año 81, porque la democracia es un desafío constante y las imperfecciones se van corrigiendo en el camino con reformas. Y los partidos tienen que expresar eso. ¿Qué pasaba? Que si usted vivía en Miches, usted votaba en Miches, porque ese era un valor esencial del proceso, acercar la participación al espacio físico donde la gente ejercía la condición de elector. Si usted vivía en Vengan a Ver, usted podía participar, se inscribía y había un centro de votación y una mesa en Vengan a Ver. Desde el año 81, desde Montecristi hasta Higüey, de Jimaní a Samaná, sin exceptuar un proceso de convención, había una diseminación en toda la geografía partidaria de los centros de votación y de las mesas. Pero es ahora que, apelando a ese concepto de desviación de poder y malinterpretando la condición de autoridad de la Comisión Nacional Organizadora de la Convención, inician una fase acomodaticia de estructurar un proceso para inducir la abstención y falsificar su condición de árbitro. Repito la frase de mi abuela: el amor es ciego, pero los vecinos no. La gente se da cuenta. Y yo, consciente de que tengo la gracia de Dios y el respaldo de la mayoría, me vinculé al proceso. ¿Qué pasaba? Que, contrariando esa tradición, se fueron articulando fórmulas burdas de impedir esa accesibilidad al proceso. ¿Cómo? Si usted vive en Cabrera, Cabrera es un municipio bellísimo de la provincia de María Trinidad Sánchez. Tengo buenos amigos allá. Saludos para Cabol y todos los muchachos. Junior, Alexis, todos allá. Bueno, si usted vivía en Cabrera desde el año 1981 hasta la convención del 20 de julio pasado, la gente de Cabrera siempre votaba en Cabrera, porque la pluralidad y la accesibilidad eran garantes de un proceso transparente, limpio. Bueno, resulta y viene a ser que ahora, por ese proceso de transformar las reglas de juego y ese desvío de poder, usted no podía votar en Cabrera, no. Usted tenía que irse de Cabrera al casco urbano de Nagua. ¿Usted sabe cuántos kilómetros hay? 40 y tanto. Repito, 40 y tanto. ¿Qué se provocaba con eso? Impedir la masificación en el proceso, que la gente no participara y colocarle la espada del componente comercial, financiero, económico, que tiene fastidiado, voy a decirle un lenguaje que me entiendan, jodido a los partidos políticos. Porque fíjese que la regla que se apela es inducir la abstención más que el factor económico pueda. Porque la fuerza del dinero es el único recurso que tiene los que no tienen otra cosa que no sea condición económica. Pongo el ejemplo de Cabrera. Si usted vive en Constanza, no vote en Constanza. Usted no puede. Usted tiene que ir de Constanza a La Vega. ¿Usted sabe cuántos kilómetros hay? 30 y pico. Repetían el argumento de inducir la abstención y colocar la participación en el bolsillo de la gente, no en la voluntad, no en el corazón, no en el afecto. Doy esos ejemplos de desvirtuar el poder, falsificar la participación y restringir la masificación del proceso. Para que ustedes entiendan cuáles van a ser los fundamentos jurídicos del proceso, puse los ejemplos de cómo las distancias inducían la abstención. Voy a poner otro ejemplo.
otros ejemplos en plural. La provincia de San Pedro de Macorís es la sexta en población. Resulta contraproducente que en San Pedro de Macorís existan menos electores que en Barahona. Se me podrá escribir diciendo, no, pero que en el padrón que nosotros aceptamos, aunque no compartimos la naturaleza de su confección, se inscribieron más gente en Barahona, pero hubo una tendencia en todo el territorio nacional de que solo se inscribiera mucha gente en los sitios donde el alcalde tenía un vínculo con Miguel Vargas. Qué irónica es la vida, ¿eh? Pero vamos al escenario de Barahona y de San Pedro. La población electoral de San Pedro es 2 veces y medio superior a la de Barahona. ¿Cuál fue la regla interna? Ese concepto de desvío de poder. Bueno, nada. Como el alcalde en Barahona es un seguidor de Miguel Vargas, ponían 2 centros de votación en el cuerpo de bomberos. La pregunta es, si en todas las alcaldías los bomberos sirven de centro de votación, ¿por qué en Barahona había y en San Pedro no? Muy fácil. Porque el alcalde de Barahona era de Miguel, que estableció una cifra récords propia del libro Guinness. En 4 horas votaron 10,000 personas en 2 centros de votación. Votaban más o menos 57 personas por minuto. Ustedes se dan cuenta del proceso de degradación de la actividad política. Por eso yo dije ayer y hoy, y he repetido, que no estamos frente a un proceso solamente legal. Yo tengo la fundamentación legal, la razón, el país vio todo. Estamos frente a procesos de gangsterización de la práctica política. Y ojo, ¿por qué en Barahona se permitía? Por razones obvias. ¿Y por qué en San Pedro no? ¿Por qué en La Romana no? ¿Por qué en Higüey solo en un municipio? ¿Por qué en El Ceibo no? Porque yo puedo ir a San Pedro y mis ancestros son de allá, yo he sido jefe de campaña en las 5 provincias. Y mire qué irónica es la vida. Donde se restringe la participación y se disminuye la cantidad de electores, son los lugares donde hay mayor tendencia electoral y mayor afinidad conmigo. Porque yo me puedo parar en cualquier esquina de San Pedro y decirle a los dirigentes su nombre y recitarle un poema. Los otros solo llegan por la fuerza del dinero. El que en San Pedro no vota por mí, a lo que tiene legítimo derecho, yo por lo menos le seduzco recitándole el poema de James. Aún no se ha escrito la historia de su congoja, su viejo dolor unido al nuestro. No tuvieron tiempo de niños para asir entre sus dedos los múltiples colores de la mariposa. No tuvieron tiempo de decir esta tierra es nuestra. Hubo un tiempo, no lo conocí, en que la caña y los millones y la provincia de nombre indígena, de salobre y húmedo apellido, tenía música propia. Yo sí me puedo conectar abajo. Hay otros que tienen que mandar cuarto. Y afortunadamente hay cosas que el dinero no puede comprar. Pero bajo ese concepto de desvío de poder, modifican prácticas, procedimientos, hacen un retorcimiento de la voluntad para falsificar el deseo de la mayoría. Vamos a una pausa y cuando regresemos, volvemos con estas ideas encontradas. 2 días después de que 4 individuos armados despojaran a nuestro camarógrafo Víctor Vicente de la tarjeta de video donde fueron captados los acontecimientos que este domingo se registraron en el interior de la Casa Nacional del PRD, una comisión enviada por el presidente de esa organización devolvió el material sustraído. El contenido de la tarjeta que verán a continuación muestra cómo se inició el tiroteo y lo ocurrido durante el incidente que dejó a varias personas heridas, incluyendo a miembros de la prensa. Pasadas las 9 de la mañana, todo se encontraba en calma en el interior de la Casa Nacional del PRD. Alrededor de las 9:30, Guido Gómez Mazara, candidato a la presidencia del partido, espera en la puerta principal del local, que permanecía cerrada con candado.
una llave que no aparece y un aspirante que va perdiendo la paciencia. Gómez Mazara es cuestionado sobre su ingreso al local, donde ejercería su derecho al voto. Por la radio avisan que deben cuestionar a Julio Mariñez, presidente de la comisión organizadora de la convención, mientras que Gómez Mazara objeta. La orden no dejó espacio a la duda. En la parte lateral permanecían apostados dos hombres armados con escopetas. El candidato se retira sin poder ingresar al local, mientras que sus seguidores increpan a Mariñez, quien junto a otros miembros del partido se acerca al portón. Se escuchan insultos y amenazas en contra del presidente de la comisión organizadora. Al mismo tiempo, un grupo escolta a Gómez Mazara, quien abandona el lugar en compañía de su madre y el exgeneral Rafael Percival Peña. Cuando los ánimos estaban en su punto más caldeado, desde fuera alguien lanzó una botella plástica de refresco que golpeó la verja antes de caer dentro del local. Ojo, escuchen detalladamente, porque en apenas un segundo se escucha cómo son manipuladas las escopetas. Y 2 segundos más tarde suenan los primeros disparos. El tiroteo se prolonga unos 9 segundos, tiempo en que se escuchan más de una docena de detonaciones. La orden de tirar a los del grupo contrario se oye claramente, como si la vida importara solo por la facción a la que se pertenece. Tras los primeros disparos, unos 3 hombres armados vuelven a la parte frontal del local. Entre tanto, afuera, decenas de personas corren despavoridas. Pistola en mano, otro hombre vestido de civil corre en dirección a la parte frontal de la Casa Nacional del Partido Blanco. Apunta mientras la voz de Rafael Vázquez, Fiquito, indica hacia dónde dirigirse. La confusión les impide determinar a qué facción pertenece cada uno. Otros 3 hombres, también empuñando armas, se pasean dentro de las instalaciones. La orden es clara. Al percatarse de que nuestro camarógrafo Víctor Vicente continuaba registrando lo ocurrido, uno de los hombres apostados en el lugar le pide que detenga la grabación. Esas son las pruebas, o parte de ellas, que yo voy a depositar. Para mantenerlo fresco en la memoria. Yo esperé 29 días con tranquilidad, transité todos los escalones, la CNO. La CNO son empleados todos de Miguel. La Comisión Política, señores, es un acto de aberración democrática. La Comisión Política, actuando por mandato de su amo, resolutó unánimemente. Eso nunca pasa en un partido democrático. Pero vamos a la esencia del concepto de desvío de poder. Ya expliqué cómo ponían distancias, ya expliqué cómo interpretaban las cuantías electorales, puse el ejemplo de, por ejemplo, San Pedro, Barahona, La Romana, Los Alcarrizos. La provincia de La Romana, Los Alcarrizos, cabe 2 veces en la provincia de La Romana, pero había más electores en Los Alcarrizos que en La Romana. Pero voy a otro elemento, que yo pienso que es importante en el proceso y hay que cuidar el detalle. El tribunal, bajo sentencia, le dijo, miren, ustedes no pueden, bajo ningún concepto, tener centro de votación en hogares de dirigentes. ¿Quién le dijo eso? Desacataron la sentencia del tribunal.
En la casa de Olivia Lee se votó cuando había una sentencia anterior diciendo que no se podía. Porque, ¿en qué se traduce esa actitud? No, nosotros tenemos las conexiones con el poder, tenemos el amparo. Y ese tribunal está obligado a fallarnos en favor. Esa es la lógica. Y la situación de hecho está resuelta. Yo tengo un juez del Tribunal Constitucional diciendo en todas las esquinas de este país que él tiene esto controlado. Que de paso ya tengo la certificación de Santo Domingo Norte de que Doral K, la empresa, es suplidora del Santo Domingo del Ayuntamiento. Después yo voy a dar esa información en detalle. ¿Y por qué es suplidora del Ayuntamiento de Los Alcarrizos? ¿Y por qué es suplidora de la UAS? Yo lo voy a dar Doralca, recuerden eso. Pero volvamos al tema. Desvío de poder. ¿Ustedes saben cuántas veces le hemos solicitado, mediante acto de alguacil, que se nos entregue las actas del proceso y el listado concurrente? 4 veces no lo han podido entregar. Miren por qué. Primero, el listado concurrente no es otra cosa que no sea la acreditación mediante firma de un elector. Cuando usted va a las elecciones nacionales, usted entra, usted firma, pone su huella digital y usted consigna de que usted participó en el proceso. ¿Cómo ellos le van a demostrar a este país y al Tribunal Superior Electoral que cuando inflaron la participación esa gente firmó ahí? Los retos no lo tienen. Y las actas, miren una cosa, nadie hoy sabe dónde estaba el centro de cómputos. Y yo mediante sentencia, la primera, tenía derecho a tener un delegado en el centro de cómputo. Yo nunca supe dónde estaba el centro de cómputo, pero nadie sabe dónde estaba el centro de cómputo. Y le hemos dicho 4 veces, entréguenos los resultados por mesa, por provincia y por municipio. No lo pueden entregar porque no lo pueden fabricar. Y si lo fabrican, falsedad de escritura. ¿Ustedes se dan cuenta? Es que usted no puede, apelando a los resortes del poder y al dinero, creer que se puede burlar de todo. Yo me comprometo a seguirlo, a pasar otras cosas aquí. Señores, yo tengo un video depositado donde el fiscal del partido, Giovanni Tejada, le dice a doña Marisa, regidora de Santiago, primero tú te puedes acreditar aquí, él. Párate que aquí vamos a contar los votos y tú no puedes estar presente cuando contemos los votos. El fiscal del partido. ¿Ustedes saben lo que significa tú no puedes estar presente cuando estemos contando los votos? ¿Ustedes lo saben? ¿O alguien en este país duda eso? En la región central 2, en la capital, donde mayor participación hay, a las 6 de la mañana comenzaron a marcar boletas. Y cuando los delegados nuestros hicieron el intento, ya las urnas estaban por la mitad de votos. Entraron, abrieron las urnas y encontraron sellado y con firma. ¿Ustedes se dan cuenta? Peor aún, se aprobó la CNE un reglamento mediante el cual establecía que quienes tenían que oficializar el proceso de acta era gente que estuviera en el padrón. Las actas que hemos podido conseguir cuando certificamos en el padrón, las firmas que aparecen no están ni en el padrón de Miguel ni en el mío. Que de paso tenemos la prueba que entre el padrón que aprobó el tribunal por sentencia y el que ellos introdujeron el último día de la convención, hay 22,000 personas que no estaban en el padrón cuando se aprobó en el tribunal. Lo tenemos. Y yo voy a explicar las razones de esa conducta. Y por eso yo soy insistente en el tema de la gangsterización de los partidos políticos. Tenemos un video del diputado de Salcedo llevándose unas urnas con policía detrás.
¿Ustedes se imaginan? Aquí una persona acreditándose y los guardaespaldas llevándoselo. Y le diciendo, no, yo soy delegado de IDE. No, para afuera, para afuera. La región central 1, que debía votar en Cristo Rey, la mandaron para acá el día antes. Nadie votó. Tenemos una grabación del edificio de la parte trasera del local principal del PRD, viendo cómo entraban gente por detrás, que se repetía en el voto. ¿Y usted sabe por qué eso pasa en los partidos? Hablo en plural. Miren, la gente cree que este es un problema del PRD. Es un problema de la cultura partidaria. Miguel Vargas está liquidado en esta sociedad. Liquidado. Electoralmente tiene 3. 3. Tenía 11 el día antes de la convención. Tiene 3 ahora. Ha perdido menos de un mes 8 puntos. Éticamente ultra cuestionado en esta sociedad. A los sitios públicos que va le hacen el fo. Fue una funeraria recientemente y no lo saludaba nadie. Es aislado que está. Fue a cumplir por la muerte de la madre de alguien en Samaná y nadie lo saludaba. Nadie. Tiene que andar con una red de guardaespaldas. Nadie. Eso se llama el cerco ético y el hastío. Eso está claro. Ahora, ¿por qué eso pasa? La sociedad ha ido evolucionando y los niveles de presión social son muy fuertes. Señores, Participación Ciudadana le dijo, miren el documento que publicó, preséntenme las actas y el listado concurrente. Así como nunca quisieron que Participación observara el proceso, no han podido presentar eso, porque nada. Ellos están conectados con el poder, hacen cabildeo. Repito, un partido político no se puede dirigir desde los lobbies de los restaurantes y de los lobbies de los hoteles, bebiendo trago. La política es un espacio para que la gente se prepare, se adiestre, se forme. Yo decía que hay que trabajar en pos de impedir que los partidos políticos sean gangsterizados. Miren, como la discusión no es ideológica ni programática, miren lo que pasa. Busquen los periódicos en los últimos 4 meses. Del Partido Reformista no estoy haciendo juicio respecto de su condena o no. Estoy citando hechos. El Partido Reformista, una persona vinculada a ese partido en la capital, en la cárcel por falsificar medicamentos. Está ahí, ¿eh? Está ahí. En Vallaguana, un alcalde del PLD acusado de haber mandado matar a un regidor. Y en el PRD las imágenes de Alicia de un diputado diciendo, tiren, tiren, mátenlo, y el que suba por ahí un hombre muerto. ¿Y ustedes creen que esa es la política? ¿Y ustedes creen que el nivel de sacrificio de reformistas, PLDistas, PRDistas, gente independiente, sociedad civil, que le ha costado sangre y sudor y sacrificio, es para que con los fondos públicos los partidos y sus cúpulas se comporten así? No me gusta generalizar, porque no todo el mundo en la cúpula es así. ¿Usted sabe por qué eso pasa? Porque lo que está moviendo el comportamiento de los partidos políticos son los negocios. Y como no se puede ganar mediante el procedimiento democrático, se establecen pactos políticos con el partido de poder que le garantiza que por encima de todas las cosas lo van a imponer. Y eso no va a ser posible, porque en esta sociedad ya no es posible imponer las mañas, las trampas a la sociedad, porque hay una reacción natural frente a eso. Porque desde los partidos políticos se cumple con 2 misiones cuando se distorsiona el rol de los partidos políticos. Eso no lo pensó nunca Peña, ni Bosch, ni el mismo Balaguer. Ni por eso Manolo Tavares Justo fue a las escarpadas montañas de Quequeya, ni por eso José Francisco Peña Gómez hizo lo que hizo convocando una guerra civil, ni por eso Francisco Alberto Camaño Deñó llegó a este país sin posibilidades militares de ganar un proceso, ni por eso Amaury Germán Ariti, Otto Morales, Homero Hernández lo mataron. No fue por eso.
Pero como en el partido de mayor tradición democrática, carajo, lo que tenemos es a un comerciante ahí. Y no porque el comercio sea malo, sino porque quiere hacer del partido un comercio. Es que no hay conciencia democrática. ¿Usted sabe por qué que todo eso pasa? Porque se usa la nomenclatura de los partidos políticos, la franquicia, para hacer negocios. Y como la lógica del individualismo ha prevalecido, usted ve los diputados, los regidores, los alcaldes, las alcaldesas, no estoy generalizando, que su proyecto no es la construcción de un partido, no, que lo empuja a la victoria, no, es su diputación, es su regiduría, su alcaldía, porque el sentido de lo colectivo no prevalece. Oiga lo que están diciendo ahora. Sí, vamos a hacer un acuerdo entre los diputados del PRM y del PRD. Yo lo veo bien. Pero me gusta ver a mi amigo Radamés González, que él sabe que yo soy más amigo de él que él mío. Y él sabe por qué. Radamés, ahora es bueno un acuerdo. Sí, para las diputaciones, para las alcaldías, para la regiduría. Ahora es bueno. Pero no era bueno cuando tú excluiste a esa gente en tu municipio para que participaran en la convención. Ahí era malo. Y ahora tú quieres una alianza para que tus diputados, tus regidores, tus alcaldes se mantengan en el local. Pues no puede ser así. Ustedes ven que es un proceso de cantinflismo político que vive el país. Y hay gente que, lleno de defectos como yo y con algunas virtudes, estamos decididos a hacer la cosa diferente. Por eso cuando Manille llama a Santiago a alguien vinculado conmigo, le dice, no, aquí todo está resuelto. ¿Resuelto de qué? Yo soy hombre de pacto, de acuerdo, de entendimiento y de negocio. Señor Manille, yo no cubico. Yo no hago de la política un negocio. Yo fui consultor jurídico 4 años y nunca le cubiqué a Hipólito Mejía, como lo hacía usted en la Oficina Supervisora Laboral del Estado. Usted sí cubicaba, yo no. Yo tengo un origen y una tradición que cree que la política es un instrumento para servirle a la gente, que me ha matado a mi familia y nunca he vivido de eso. Porque en esos mentideros, con esos plumíferos que tienen, creen que todo es un pacto, un acuerdo, un entendimiento. Porque no hacen política en el marco del estudio riguroso, el análisis ponderado. No, en medio de 3 tragos. Vamos a juntarnos en el lobby de allí, 3 tragos y vámonos. ¿Cuánto que tú quieres? Por eso nunca generan participación en Estados Unidos ni en Europa, porque ahí el voto no se puede retorcer con una ayudita o con una compra de combustible de un ayuntamiento o con un negocito. La política hay que transformarla, no puede ser así. Vamos a una pausa y cuando regresemos volvemos con estas ideas encontradas. Miren, la policía cogiendo cuarto. Un alcalde dándole cuarto en la mesa y en los centros de votación. Eso está documentado también en el tribunal. Miren, sin ánimo de romper las reglas de la discreción, le voy a dar 2 detalles. Comienzo del último hacia el otro. Fausto Liz es un PRDista de toda la vida. Fue jefe de la juventud, diputado, un hombre vinculado a Peña, a Pira Organización. Y vuelvo al concepto de desvío de poder. Es tan perverso el proceso, que lo va a confesar en el tribunal, que Miguel Vargas Maldonado lo llamó
14 días antes de la convención. Y él le dijo, no podemos ver ahora. Y lo llamó 3 días antes de la convención. Y le dijo, en un lobby de un hotel ahí. Pero Miguel, yo tengo derecho a tener delegados. No, llámame a Mariñe. Mariñe, ponle delegado a Fausto. ¿Ustedes se están dando cuenta lo que es? ¿Ustedes se están dando cuenta lo que es? Es una concepción privatizadora de la política. Porque la condición de presidente de partido es un ente de rentabilidad para otras actividades. Es la política descompuesta, degradada. No al servicio de las grandes ideas, la visión de la sociedad, las reformas institucionales, la vocación de servicio, el debate conceptual. No es eso. Es un instrumento para hacer cuarto. Y si se tiene, hacer más cuarto. Y la política dominicana no puede estar al servicio del dinero. Eso le ha hecho daño a la política. Ha generado niveles de incompetencia en la práctica política. Y eso ya lo tiene el Tribunal Superior Electoral. Y nosotros vamos, como gladiadores democráticos, a defender ese derecho, con responsabilidad, con coherencia. Yo no hago negocios. Yo quiero seguir viviendo con dignidad y con decoro. Yo quiero mirar a mis 2 hijas y a mi esposa y a mi familia todos los días cuando puedo almorzar con ellos, con respeto. Y quiero mantener tranquila la memoria de mi papá y de mi hijo. Yo no voy a hacer negocios de ninguna índole. Yo voy al Tribunal Superior Electoral, como he ido en múltiples ocasiones y como deposité hoy, con un objetivo esencial: que se declare inválida la convención para competir en buena lid, con los ojos ciudadanos puestos en el proceso. Tranquilo. Sé de todas las maquinaciones, las conspiraciones, las ofertas indecentes, indecorosas. Pero conmigo no. Conmigo no. Yo quiero mantener tranquilo el resto de mi padre y de mi hijo. Y yo no lo negocio eso. Para mí la política es un acto de cubicación. El que en la parte final de su existencia quiera terminar con vileza, allá él o allá ellos, yo no. No lo voy a hacer. Yo no necesito fortunas para vivir. Eso no me lo enseñaron en mi casa. Este pleito sigue. Gracias y nos vemos mañana en estas Ideas Encontradas.